Y hoy quiero hablar acerca de la autoridad delegada. Y hay una historia, quiero empezar con esta historia de un centurión romano. Se dio cuenta que Jesús tenía autoridad, y la razón por la que Jesús tenía autoridad era porque Él estaba bajo autoridad. Porque no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Otra vez, no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Ahora, esta historia quizá la conocen muchos. Este centurión romano tenía un siervo que estaba enfermo de muerte y fue a Jesús para pedirle que por favor lo sanara. Jesús prontamente dice: vamos. Y él le dice: no, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, tan solo di la palabra y eso bastará para que él pueda sanar. Así que vamos a Mateo capítulo 8 versículo 9. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Quiere decir que él tenía una autoridad, pero él también ejercía autoridad, ¿verdad? Porque él tenía soldados bajo su autoridad. Y él sigue hablando: le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Si este siervo que tenía autoridad le decía a los que tenía bajo esa autoridad ve y va, ven y viene, haz esto y lo hacía, es porque él también, cuando su autoridad le decía ve, él iba. Cuando le decía ven, él venía. Y cuando su autoridad le decía haz esto, él lo hacía. Él tenía claro lo que era tener autoridad delegada. Él sabía que tenía esa autoridad porque él estaba bajo autoridad, y se dio cuenta luego cuando vio a Jesús, porque sabía de Jesús. Y yo pienso que todos nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, esto nos debe de quedar claro. Por eso encontramos una resistencia en nuestra vida como cristiana, ¿verdad? Esa resistencia es la primera que enfrentamos cuando venimos a los pies de Cristo, acerca de la autoridad que Dios nos ha puesto, y también aparte la autoridad que nosotros tenemos o que el Señor nos ha delegado. Entonces, ¿qué es tener autoridad? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es tener autoridad? Puse algunas cosas aquí. En primer lugar, es tener el respaldo y la bendición de Dios, que Él va con nosotros para confirmar lo que nosotros predicamos o lo que nosotros hacemos. Dios siempre va a confirmar la autoridad que Él nos ha delegado. Él va a ir con nosotros. Yo recuerdo que a mí, cuando Dios me llamó, ustedes conocen la historia, lo he dicho muchas veces, yo no quería ser pastor y yo estaba siempre dispuesto a levantarle los brazos a cualquier hombre, siempre. Y recuerdo que cuando Dios me llama, yo le decía no, Señor, y cada vez aportaba más en la iglesia y cada vez más honraba la autoridad y después, cuando empezamos la obra, y yo estaba siempre en espera de que viniera alguien a dirigir la iglesia, ¿verdad? Siempre estaba en esa idea, ¿verdad? Y cómo gradualmente el Señor empezó a añadir los que habían de ser salvos, de tal forma que yo concluyo una cosa: todos los que están aquí, toda la gente que ha venido a esta iglesia, incluso que por alguna razón están en otros lugares, le voy a decir la verdad, es que es Dios quien respaldó su obra. No se trata de un hombre, no se trata de su capacidad oratoria, de retórica, ni su capacidad administrativa, ni su carisma, ni su elocuencia, ni nada que ver con eso. Es tan solo el respaldo de Dios. Eso es muy importante. Entonces, tener autoridad es tener el respaldo y la bendición de Dios, de que Él va con nosotros para confirmar lo que nosotros somos o lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Puede ir un buen amén? ¿Qué es tener autoridad? Tener autoridad es ser sumiso. La sumisión
se refiere a someterse a las autoridades delegadas por Dios. Eso es sumisión. Hay gente que le da comezón escuchar la palabra sumisión, como también les da comezón la humildad. Pero miren que están íntimamente relacionadas esas dos palabras, sumisión y humildad. Pero tener autoridad es ser sumiso. Una persona sumisa puede tener autoridad, porque es un ejemplo. Tener autoridad es tener credibilidad, que cuando hablamos la gente nos crea. Una persona con autoridad vive lo que predica, o mejor dicho, predica lo que vive. Y ojo, no hablo de un ejemplo de perfección. Por favor, quítese eso de su mente, ¿verdad? Porque si usted quiere encontrar un ejemplo de perfección, usted está en el lugar equivocado. Yo siempre he dicho que todos los que estamos aquí somos una bola de pecadores, ¿sí o no? Aunque no, usted lo es. Es más, le digo a la gente que siempre quiere encontrar en la iglesia la gente más perfecta, ¿verdad? Y yo le tengo que decir, no, estás equivocado. Aquí están los peores. De verdad, sí. No, aquí hay exdelincuentes, exdrogadictos, exhomosexuales y de todo aquí. Entonces, cuando vienen, quieren encontrar esa perfección en la gente, empiezan a hablar de todos. No es posible. Todos estamos en un proceso de recuperación, de sanidad. Por supuesto que sí, pero no esperes encontrar a todos perfectos y con sus alas, quién sabe qué pensarán, ¿verdad? Y no existe eso. Tener autoridad también es que los demonios nos obedezcan. En Hechos capítulo 19, versículo 15 y 16, dice así: un día, un espíritu maligno y dijeron, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, y le daban órdenes al demonio. Y entonces ese espíritu maligno le responde: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Eran 7. Los maltrató, o sea, les dio su buena paliza. Y dice que con tanta violencia que salieron huyendo. Patas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Salieron huyendo de la casa. ¿Cómo salieron? Desnudos. ¡Qué vergüenza! Además fueron avergonzados. ¿Usted se imagina 7 hombres desnudos corriendo por la calle? Aterrorizados y todos heridos porque fueron avergonzados. Ahora, ¿cuál fue el asunto? Que no tenían autoridad. Cuando usted no tiene autoridad, no puede enfrentar al enemigo, porque usted será avergonzado, será desnudado, será lastimado. Por eso es importante estar bajo autoridad, ¿verdad? Y nosotros aquí eso lo hemos enseñado mucho, eso de que a cualquiera se le dé ser cazafantasmas y empezar a buscar dónde está uno para enfrentarlo. Bueno, corre ese gran riesgo. Tener autoridad también no es solo tener seguidores, porque a veces creemos que una persona que tiene un montón de seguidores es porque tiene autoridad. No necesariamente, porque es posible que los tenga por manipulación o a la fuerza o con algún interés equivocado para abusar de su poder, ¿verdad? De su autoridad. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice: no sean tiranos. ¿Qué no tenemos que ser? Tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Y cuando hablamos de ejemplo, una vez más, no es de perfección, sino es de nuestro amor profundo que tenemos en el Señor, de nuestra confianza que tenemos en Él, de la fe genuina que tenemos en Él, y que a pesar de que nosotros caemos, nos levantamos, y de que a pesar de que tenemos luchas, no decaemos, sino que seguimos confiando en el Señor. Ese es el más grande y poderoso testimonio que usted puede dar a cualquier persona. No es la perfección. Es más, la gente ni se va a identificar contigo. Va a decir: este de plano es de otro planeta. Pero cuando ellos saben de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de que te levantas, de que sigues luchando, entonces la gente quiere estar contigo y quiere lo que tú tienes.
Así que por favor eviten de estar aparentando lo que no son, porque eso se llama ser hipócrita. Sean sinceros. Todos caemos. Que levante la mano el que nunca ha pecado. Todos han pecado. Todos han fallado. Todos, ¿verdad? Y algunos más que otros sí, pero lo importante es que seguimos buscando a Dios. Seguimos enfocados en Jesús, el autor y consumador de toda buena obra. Porque sabemos que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la continuará. Y Él la va a concluir en nosotros. ¿Qué es estar bajo autoridad? ¿Te has preguntado? En primer lugar, es reconocer que Dios es Dios. Suena muy simple eso, pero es muy profundo. Es reconocer que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no cree en Dios no está bajo autoridad. Créame, toda persona que no cree en Dios no está bajo autoridad, porque es una persona que no cree en el gobierno, no cree en las instituciones, no cree en las autoridades que Dios ha establecido en esta tierra, no cree en las leyes, es más, no cree en nada ni en nadie. Anda sin Dios y sin ley. Porque no creen en Dios. Tenemos que entender que el primer paso es creer en Dios. Si alguien no cree en Dios, mire, va a estar en una total rebeldía. A todas las instituciones va a hacer marchas, va a estar en contra, se va a levantar, ¿verdad? Tienen esa, como que esa línea, ¿no? Esa característica. Estar bajo autoridad también es reconocer que toda autoridad Dios la ha instituido. Las autoridades que Dios ha establecido son imperfectas como nosotros, pero no nos sometemos a las personas, sino a la posición de autoridad que Dios les ha dado. ¿Se entendió? No nos sometemos a la persona, sino nos sometemos a la posición de autoridad que Dios les ha dado. Ahora bien, dicho esto, acerca de la autoridad delegada, es buen ejemplo Saúl. Todos conocen la historia del rey Saúl. Saúl, el rey de Israel, no le gustaba estar bajo autoridad. Espero que aquí no haya ese tipo de personas. Pero a ese no le gustaba estar bajo autoridad. Él era el rey de la nación de Israel, pero su autoridad espiritual, ¿quién era? El profeta Samuel. Entonces, aunque era rey, tenía una autoridad. Porque a veces pensamos que mientras más cargo tenemos, mayor conocimiento tenemos, más lana tenemos, pensamos que ya nadie nos puede decir nada. No sé si le ha pasado a usted, pero es muy común que le pase a los hombres. Cuando yo tengo mayor conocimiento, mayor influencia o mayor dinero, entonces ahora sí, yo soy el mandamás. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero de esos no hay aquí, es solamente en el de las 6. Ahí están todos los. Bueno, ¿sucede eso sí o no? Aunque no me diga, sí sucede. Y eso le pasó a Saúl, porque cuando lo ungieron como rey, la verdad es que Saúl era medio bruto. Y acuérdense que salió a buscar las mulas que se le habían perdido. Y ahí lo ungieron, ¿verdad? Y ahí tuvieron que irlo a buscar para que regrese porque su papá estaba preocupado. Y entonces, de pronto, de ser un cuidador de mulas, ahora es rey. Pues se le subió todo los humos, como dicen en México, ¿verdad? Y a él no le gustaba estar bajo autoridad, porque yo digo, si se le perdieron las mulas y se fue tanto tiempo y también tardó más porque salió a buscarlas, es porque él no fue obediente, ¿verdad? En realidad, no quiero extenderme más, pero no obedeció a su papá y le vino ese asunto. Bueno, la cosa es que lo ungen como rey.
pero a él no le gustaba estar bajo autoridad. Primero de Samuel, capítulo 10, tan solo unos versículos, el versículo 8, dice así: bajó luego a Gilgal, le dice, bueno, rápidamente, Samuel le dice a Saúl, le da una misión, le da unas indicaciones, unas órdenes. ¿Quién era la autoridad? Samuel. ¿A quién le da las órdenes, las indicaciones? A Saúl. Entonces dice, baja luego a Gilgal antes que yo. Eso le está diciendo ¿quién? Samuel. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperar 7 días. ¿Saben que una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar es la paciencia cuando estamos bajo autoridad? También cuando somos autoridad, la paciencia, porque hay muchas cosas que tenemos que esperar. Tenemos que esperar la respuesta de la autoridad, y tenemos que esperar que los que tenemos bajo autoridad también, ¿verdad?, se desarrollen. La paciencia es fundamental en la autoridad. Entonces le dijo eso el profeta Samuel a Saúl: espérame. ¿Cuántos días? 7 días. Ahora, 2 cosas iba a hacer Samuel. Número 1, bendecir una misión que le iba a dar. Y número 2, iba a darle instrucciones. Instrucciones. Todos los que estamos bajo autoridad recibimos instrucciones. Todos. Si usted no recibe instrucciones, y si usted no las lleva a cabo, usted no está bajo autoridad. Tenemos que recibir instrucciones. Y Samuel iba a bendecir la misión que le estaba dando y también las instrucciones que le estaba dando. Pero Saúl pensó que algo tan sencillo, fíjense cómo se usurpa una autoridad, como ofrecer un sacrificio, lo podía hacer cualquiera. Y hoy muchos piensan lo mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Muchos piensan que cualquiera puede hacer una iglesia. No, Señor, porque es un llamado. No es un asunto de buena voluntad. Es un llamado que Dios otorga. Eso ya no me corresponde ni a mí, ni a usted, y solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Pero a él se le hizo fácil, a Saúl, hacer lo que la autoridad tenía que hacer. Y a veces nos pasa así. Para nosotros es más fácil hacer lo que nosotros creemos o pensamos que obedecer las instrucciones que nos están dando. ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuidado, porque eso es terrible. Tanto así pasó, por supuesto. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 13, lo quiero ir desglosando, dice así: allí estuvo esperando 7 días. Recuerde que esa fue la instrucción que le dio ¿quién? Samuel a Saúl, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Y es que las autoridades, no sé qué les pasa, pero a veces como que no llegan a la hora o el tiempo que uno cree. Y entonces se les hace muy fácil, pues vamos a hacerlo porque no ha llegado. Y no vamos por qué a seguir esperando. Usted espere. Y lo peor es que empiezan a hablar de la autoridad. Ah, es que esa autoridad siempre llega tarde, que se cree que como él es la autoridad, entonces puede hacer lo que él quiere. Sí, en parte. Pero la enseñanza no nada más es para la autoridad, la enseñanza es para el que está bajo autoridad. No sé si me estoy explicando. Y Samuel no llegaba. Y como los soldados comenzaban a desertar, desbandarse, dice ahí, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, ¿qué pasó? Llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Versículo 11: pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: pues, como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas, así como reclamándole la cosa, ¿verdad?, en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocausto. Mire, ahora, sinceramente suena como algo muy bueno lo que él hizo, ¿o no? Muy positivo, ¿verdad? Eso quiere decir que tú corres el riesgo de ser como Saúl. Porque eso pasa normalmente en nuestra mente. Versículo 13: te has portado como un necio, le dijo. ¿Como un qué? Necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. Ahora, ¿se lo dio Dios a Saúl por medio de quién? De Samuel. Porque ¿quién era la autoridad? Samuel. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ya no se estableció su reino para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Que sus descendientes iban a sucederlo a él como rey de Israel. Por eso encontramos que Jonatán que era hijo de Saúl, ¿verdad? Él voluntariamente se hizo un lado y reconoció a David como el rey, porque esa palabra se estaba cumpliendo de parte de Dios. Y dice uno: es que esto está terrible. ¿Cómo es posible que tan solo porque él ofreció unos holocaustos a Dios, o que él estaba haciendo algo malo a Dios? No. Y entonces, ¿por qué ese castigo tan severo sobre Saúl? Además, estaba preocupadísimo porque ya los soldados estaban yéndose, ¿verdad? Huyendo, acobardados. Y nos vamos con la finta y pensamos que hasta yo haría eso. Pero ese es el problema. Porque él tenía que seguir esperando hasta que llegara su autoridad y demostrarle a todo el ejército y a todos los soldados que él era un hombre sujeto a autoridad. En lugar de ir a mandar, a traer los sacrificios y hacer lo que hizo, tendría que haberle dicho a todo el ejército, a todos los soldados: tenemos que esperar porque mi autoridad me dijo que yo espere. Y todos esperamos acá, ¿o no? Pero eso no hizo. Empezó a hacer como proselitismo, ¿verdad? Como que bueno, yo también puedo hacerlo, pues no soy el rey, no, también yo tengo autoridad. Pero muchos son así, sin darse cuenta que nunca se han sometido a una autoridad. La sumisión es obedecer las indicaciones de una autoridad. ¿Qué es sumisión? Obedecer las indicaciones de una autoridad. Cuando uno dice: esa persona es bien sumisa, ¿qué referencia es? Que es una persona que obedece las indicaciones que le da una autoridad. Eso es ser un sumiso. Ahora, Saúl justificó su desobediencia. Saúl justificó su rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando usted no obedece, usted es un rebelde. Cuando no se obedece la indicación, usted es un rebelde. Dígame amén. Gracias. 1 Samuel capítulo 15, versículos 13 y 14, si me ayudan con el piano, dice: cuando Samuel llegó, Saúl dijo, porque le dio la orden Samuel, y llegó Samuel y se encuentra con esto. Y entonces Saúl dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Así nos pasa aquí a nosotros. Es más, hasta con los servidores le damos instrucciones y no las hacen. Y casi me falta que cuando yo digo: bendito del Señor, pastor, he obedecido las indicaciones que me ha dado. Mentira. No es cierto. ¿Y por qué es esto mal? ¿Y por qué no está acomodado? ¿Y por qué está esto tirado? ¿Y por qué abriste antes? ¿Y por qué no obedeciste? Es lo mismo. Y parece cosa menor, ¿verdad?
Como que tenemos ese mal en nosotros. Y entonces sigo leyendo. Dice, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significa esos balidos de ovejas que parece oír? Clamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Ahí venían los animales, ¿verdad? 1 Samuel 15, 22 al 23 dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas? ¿Lo que tú haces? ¿Tus sacrificios? ¿Tu buena voluntad? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Y le dice Samuel, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa a los carneros. Sumisión es someterse a las indicaciones que una autoridad me da. Pero es mejor escuchar en obediencia que los sacrificios. Es mejor. Es mejor la sumisión, en otras palabras, que la gran obra que tú hagas. Entiendo que debe haber iniciativa en nosotros y es bueno, pero mi prioridad es obedecer la indicación que me han dado. El problema es que no obedezco la indicación que me han dado y me pongo a hacer otras cosas creyendo que son más importantes, creyendo que tienen más valor y que a lo mejor es más seguro que me llevó más sacrificio, más esfuerzo y más dinero, pero no fue la indicación que se te dio. Ahora, con eso no estoy diciendo que no lo haga, sino lo que estoy diciendo es que primero es obedecer, después le sobra tiempo, le sobra recursos y entonces haga lo otro. Siempre dé un paso adelante, pero primero la obediencia. Amén. Es más importante para Dios. Saúl fue rechazado como rey por esos dos detalles tremendos. Y de verdad, yo cuando leí eso hace muchos años yo no lo entendía. Es más, no lo quería ni digerir. Decía, no es posible. Hay algo ahí que no entiendo bien, pero no puede ser Dios que haya quitado a Saúl cuando en los dos casos parece que hizo lo mejor y lo bueno. Porque guardar lo mejor para después ofrecérselo al Señor, en los dos casos hizo lo mismo. En el primero, él se atribuyó algo y tomó el sacrificio. Y en el otro tomó lo mejor para sacrificarlo al Señor. En los dos casos. Sin embargo, la enseñanza era obedecer la indicación que se le estaba dando. ¿Hay una resistencia en obedecer? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero tiene que restaurar eso. La autoridad se tiene que restaurar. La rebelión es equiparable a la hechicería, por lo que acabamos de leer. La rebelión es no obedecer a la autoridad. La rebelión es, a mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer. ¿Usted lo ha escuchado eso? Sí, porque cuando Satanás le dijo a la mujer que coma de ese fruto, el argumento fue: si tú comes de ese fruto, serás como Dios. Y ella dijo, yo quiero ser igual. Y entonces, al querer ser igual, su corazón se contaminó. ¿Por qué? Porque comió, desobedeció, entró en rebelión. En otras palabras, a mí no me tienen que decir qué hacer. Yo no necesito de nadie. ¿Por qué tengo que obedecer? Yo he oído algo así como que yo digo lo que me dicta mi conciencia. ¿Cuántos han oído eso?
Yo quiero terminar con esto. A fin de restaurar la autoridad delegada, hay que restaurarla, ¿no? Primero debemos restaurar la sumisión. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló para obedecer. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Y Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Nosotros, unos simples pelados ahí, nos creemos reyes, señores, no queremos que nadie nos diga nada, no tenemos nada y nos creemos. Y aquel que tenía todo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo lo que existe por Él fue hecho. Él es dueño de todo. Se humilló para obedecer a su autoridad, su Padre, ¿verdad? Cuando le dijo lo que tenía que hacer, y lo hizo. ¿Fue fácil para Jesús? No. Y no me refiero a que haya dejado su gloria, su trono, su señorío. No fue fácil, porque el humillarse creo que es la característica de Dios. No le cuesta. Esas virtudes son parte de Dios. Pero el venir a sufrir por nosotros, eso sí cuesta. Y Él lo hizo. Por eso en Getsemaní Él sudó gotas de sangre. Y la famosa frase: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú dices. Uf. Por eso Él tiene autoridad sobre nosotros, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doblen todos y confiesen que Jesús es el Señor. Wow. Eso es poderoso.